Regresamos a Debate Democrático y esta vez para darle pase de inmediato a nuestra entrevista. Está esta noche con nosotros la congresista Mirta Vázquez, quien preside la Comisión de Inclusión Social y Personas con Discapacidad y a quien ya tenemos lista, la estamos viendo en el monitor. Congresista, buenas noches, bienvenida. Sí, muy buenas noches, muchas gracias por la entrevista. Bien, confirmado entonces que nos escuchamos bastante bien, procedamos a hablar un poco de esta comisión. Lo conversábamos ayer con el doctor Omar Chejade y la agenda en realidad parlamentaria hoy tiene otro objetivo, poder contribuir a esta emergencia sanitaria por la lucha en el COVID-19. Así es. Bueno, nosotros hemos entrado en un periodo sumamente atípico, este nuevo Congreso, y creo que en ese mismo sentido las comisiones y toda la funcionalidad del Congreso, en realidad creo que cambia de objetivos o se tiene que en este momento adecuar a los nuevos escenarios que vivimos. Por ejemplo, la Comisión de Inclusión Social del Congreso y Personas con Discapacidad ha sido una comisión que tradicionalmente ha trabajado temas históricos como justamente el tema de cómo incorporamos e incluimos en nuestra sociedad a personas con vulnerabilidad, como las que tenían discapacidad. Pero hoy por hoy se tiene que mirar esta comisión desde otra perspectiva. Creo que hay que retomar estos temas de agenda histórica, pero que hay que adecuarlos a los momentos y además resignificar esta comisión de cara a la pandemia que vivimos. Exacto. Por ejemplo, la pandemia ha generado nuevas personas vulnerables, nuevos grupos vulnerables. Entonces estamos hablando de una comisión de inclusión que seguro tendrá que hablar y tratar los temas de los grupos vulnerables tradicionales, por ejemplo las personas con edad, los adultos mayores, pero que también tendrá que discutir los nuevos grupos vulnerables como por ejemplo los desplazados que se empiezan a como producto de esta pandemia que justamente expulsa a la gente de los lugares donde han estado viviendo en los últimos años. Ahora, congresista, antes de poder hablar de lleno del tema de los desplazados, hay algo importante. En medio de esta emergencia sanitaria, el gobierno hace el esfuerzo de poder amparar a todos aquellos que hoy quedan doblemente vulnerables con el tema de los bonos. El MIDIS hoy tiene una labor fundamental, pero vamos a decirlo, más de 60 días después, hay un problema en la celeridad con la que se puede acceder a estos bonos, bastante tarde, hay un propósito de enmienda de a través de un tercer bono, acercarnos a quienes no han estado incluidos desde el día 1 de esta emergencia. Y ahí es donde nosotros queremos apuntar a cuál es la acción más allá del reconocimiento del problema, una acción con resultados, con algún paliativo, con alguna inyección de parte de la presencia de esta comisión en la emergencia. Sí, a ver, nosotros hemos estado tan preocupados por este tema desde un inicio que incluso citamos a la ministra de Inclusión Social para entender un poco cómo estaban llevando adelante estas políticas y por qué habían esta suerte de fallos, ¿no? Por ejemplo, el tema de sacar los bonos, pero no tienes justamente mapeados a todos los beneficiarios, las listas no están actualizadas, se van sacando una serie de medidas que al parecer son medidas que cumplen con un rol de atender la emergencia de manera inmediata en la lógica del bombero, pero no estábamos entonces preparados para hacer un país que responda justamente a incluir a las personas aún en estos escenarios, ¿no? Hemos conversado mucho con la ministra y nosotros justamente le vamos sugiriendo y planteando algunos temas que nos parecen importantes. Por ejemplo, nosotros hemos planteado a la ministra que nosotros percibimos justamente una suerte de sectorialización de el Estado, donde cada sector está mirando
un poco hacia adentro, ¿no? Y lo mismo está pasando con el Ministerio de Inclusión Social. Y en este momento le decíamos a la ministra de Inclusión con mucha sinceridad que nos parece que es este ministerio el que tiene que tomar la batuta y que tiene que ser el órgano director de todas las políticas que hay y ser transversal a todos los sectores. Eso por un lado. Lo segundo que nosotros le hemos dicho, le hemos propuesto, es que en este momento el Ministerio de Inclusión Social tendría que mirar el abanico de poblaciones que tiene, que no incluyen solamente las poblaciones vulnerables, ¿no? Sino que tendría que mirar otras poblaciones que empiezan a surgir como poblaciones que también entran en este abanico de vulnerabilidad. Por ejemplo, hablábamos con ella del tema de los estados. Todavía el Ministerio de Inclusión Social no los tenía mapeados, digamos, un grupo vulnerable, ¿no? Entonces, nos ha dicho que los van a trabajar, que efectivamente los van a incluir, ¿no? Pero todavía no hay una respuesta clara en relación a ese tema y es un tema muy sensible en este momento. Otro tema que nosotros lo hemos planteado es que el Ministerio de Inclusión Social, más allá de todo el esfuerzo que está haciendo en el asunto de ordenar los bonos, de mirar, de subsanar el tema de las listas, etcétera, tiene que ser un sector que realmente responda a una necesidad urgente del Estado y tendría que estar, por ejemplo, produciendo mucha información concreta de, por ejemplo, cuántos pobres está generando en el sector rural y en el sector urbano. Usted, congresista, y aquí es importante detenernos porque partimos de lo que se ha convertido en un error sistemático en el acceso, que es que no tenemos bases actualizadas. Entonces hoy la valla sube al intentar cruzar información que no hemos tenido oportunamente de quienes debieron acercarla a través del censo. ¿Quiénes son en este momento quienes deberían apoyar a la comisión que usted preside y al propio MIDIS para que este tercer bono no sea nuevamente un fracaso en el tiempo? Mire, nosotros ahí hemos sido de la opinión y justamente lo hemos conversado, yo he conversado directamente con la ministra en una reunión que hemos tenido y le decía que en este momento es fundamental, sí, que el Ministerio de Inclusión Social asuma el rol directriz en estas políticas, pero que además se vea digamos, tenga todo el soporte de otros sectores. Por ejemplo, en el bono rural no nos decía, no era clara respecto a si ha intervenido, por ejemplo, el Ministerio de Agricultura para darle los insumos, ¿no? Igual, en este bono universal, en realidad, se hace necesaria la presencia de información de muchos otros sectores. Por eso es que nosotros creemos que más bien el sector de inclusión social tiene que ser el director y el resto tiene que coadyuvar a cómo se construye, por ejemplo, la información que necesita producir el MIDIS. Si no, lo que estamos haciendo es recogiendo información que se tiene en ese sector, construyendo nuevas listas y se está cometiendo los mismos errores, ¿no? La gente que necesita no le llega estas subvenciones. Entonces, creemos que hay un tema de falta de liderazgo ahí, que no nos queda claro por qué no se toma, y eso está perjudicando mucho cómo se gestionan los recursos en esta situación, ¿no? La gente sigue quejándose mucho de que estos bonos no terminan de llegar. ¿Cuál es la propuesta entonces, congresista Vázquez? ¿Cuál es la propuesta de parte de ustedes, de la comisión, de quienes la integran? Bueno, nosotros le hemos propuesto varias cosas, ¿no? Nosotros ayudar como comisión a ser parte de este soporte que necesita el MIDIS, que se empiecen a mirar un poco las metodologías de construcción de de todos estos registros de gente en pobreza, de gente en vulnerabilidad, con apoyo nuestro de los demás sectores, que se empiecen a mirar un poco cuáles son las metodologías, a revisar las metodologías, porque al parecer que no es suficiente que se saquen algunos datos de los censos últimos, ¿no? Ahí hay que mirar cómo colaboramos con las metodologías y mirar cómo el MIDIS empieza a
a ordenar y hacer el órgano rector para los demás sectores también, ¿no? Estamos al revés. Por ejemplo, el Ministerio de Economía y Finanzas es el que determina y MIDES más o menos con lo que le dan empieza a distribuir, y creo que tiene que ser al revés. MIDES tiene que decir cuáles son las poblaciones vulnerables, en qué sectores se necesita focalizar más el tema de las ayudas, y también el Ministerio de Inclusión Social tiene que empezar a pensar en políticas de inclusión social, ¿no? Porque Congresista. no tener problemas con la en algunos temas si no está funcionando. Totalmente. Yo creo que en esta primera parte hemos identificado bien cuál es la situación que nos sigue acompañando 60 días después, y yo le pido que al regreso podamos seguir hablando porque tenemos que ir de inmediato a la pausa. Nos vamos de inmediato a una pausa cortísima y regresamos con más. Esto es Debate Democrático a través de la señal de Congreso Televisión. No se mueva. Regresamos con más en vivo aquí por la señal de Congreso Televisión a través de Debate Democrático. La congresista Mirta Vázquez conversando con nosotros de un tema importante en medio de esta emergencia sanitaria y hablando un poco más allá de identificar los problemas, las propuestas de cara a lo que tiene que ser un plan sostenible congresista. El bloque anterior hemos podido hablar de lo que no ha venido funcionando. Pero hay cosas que en medio de la emergencia nos dan una luz de esperanza, y quiero traer a la mesa el tema de la Casa de Todos, que apunta a otro tipo de liderazgo, al liderazgo de un alcalde, pero que pueden ser conductas a replicar de una necesidad que está en una duda social hace muchísimo tiempo. Y aquí es donde entra el trabajo articulado, tanto de ustedes como Congreso, esta comisión, el Ministerio de Inclusión Social, el por qué también el Ministerio de la Mujer, hablar de albergues temporales, de hacer de la Casa de Todos una réplica en varias zonas donde la necesidad, luego de lo que podría ser el regreso a la nueva normalidad, va a abundar. Así es. Yo creo que en este escenario también hay que valorar que hay mucha gente que está siendo muy proactiva, sobre todo efectivamente en los niveles subnacionales, ¿no? Así como la Casa para Todos, que vimos que es una iniciativa sumamente importante, que dio muestras de que en este país se pueden tomar soluciones muy prácticas para problemas muy complejos, ¿no? Sí. Y al interior del país también, con mucha gratitud, nosotros hemos visto cómo es que empiezan a justamente los gobiernos locales, por ejemplo, a tener una serie de iniciativas muy interesantes que hay que recogerlas. Uno de ellos, por ejemplo, en relación a los temas, ahora con este tema de los desplazamientos, los gobiernos locales son los que están en realidad generando y soportando toda esta carga que es muy fuerte y que no tiene una respuesta. A mí me sorprende una respuesta clara del Ejecutivo. No hay. El Ejecutivo todavía está pensando en temas de que esta gente son simplemente pobladores que se quedaron varados y necesitan... No. Ese es el reflejo, y aquí la pregunta, congresista, ese es el reflejo de la economía itinerante del país, esa que empuja no solo a que seamos un país informal, sino a que muchos salgan de su pueblo, dejen su chacra, sus animales y vengan a conseguir una mejor oportunidad a las capitales. Sí, en ese sentido a mí me parece importantísimo primero, y lo hemos planteado con varios ministros acá, lo primero que necesitamos para curar la enfermedad es reconocer qué tipo de enfermedad tenemos. Y cuando el gobierno reduce estos temas a no solamente es un tema en el que la gente se ha quedado varada y necesita regresar a su casa, no está reconociendo que hay un problema complejísimo que esta pandemia está generando, que es la expulsión de la gente de los lugares a donde vino a conseguir una mejor condición de vida y que ahora ya no la encuentra producto de esta pandemia, ¿no? Sí. Entonces la gente, ¿qué está haciendo? Procesos de desplazamiento además forzoso, y para ese tipo de políticas necesitaríamos una respuesta del Ejecutivo muy clara. Tenemos una ley de desplazamiento que no se ha actualizado, porque es la ley de desplazamiento que solamente se pensó en torno al tema de los desplazados por violencia interna. Y entonces a mí me sorprendió mucho, por ejemplo, la respuesta de la ministra de la Mujer frente a la comisión que yo presido,
cuando ella decía que ella no cree que esto sea un proceso de desplazamiento, que los desplazamientos solo se dan por temas de violencia, cuando no es así, ¿no? No es así en definitiva. Entonces, el gobierno central, el ejecutivo no está mirando la dimensión del problema, pero lo curioso es que los gobiernos locales sí lo están mirando, ¿no? Y los gobiernos locales no solamente están soportando este proceso de desplazamiento, por ejemplo, recibiendo a la gente, ubicándolas en las cuarentenas, solucionando el problema inmediato, sino que están pensando, y eso a mí me llamó mucho la atención, por ejemplo, de gobiernos locales de la región de donde yo provengo, Cajamarca, ¿no? Por ejemplo, en Chile, la gente empieza a pensar de cómo vamos a reinsertar a esa gente en las labores tradicionales, agrícolas, ¿no? Ganaderas, en los próximos meses y años, porque esta gente va a necesitar reinsertarse en la economía. Ahora, congresista, usted ha dicho algo clave y el reconocimiento de que usted es de Cajamarca y aquí es importante traer una de las funciones propias del Congreso, que es la de representar. Hay mucha crítica al Congreso en este momento por la propuesta solo de legislar en medio de esta emergencia, cuando lo importante también es acercarse a cada una de las necesidades del pueblo finalmente al que pertenecen, al que representan. ¿Cuál es la iniciativa de esta comisión? Sí, en realidad nosotros creemos que hay que mirar la dimensión macro sobre la que hay que legislar en definitiva en el país, ¿no? Políticas, por ejemplo, ¿cómo hacemos para que las políticas públicas de atención a las poblaciones vulnerables ahora cubran a esas poblaciones vulnerables teniendo en cuenta la situación de la pandemia? Por ejemplo, eso, ¿no? Pero también mirando un poco hacia las regiones, cómo es que nosotros empezamos a mirar cuáles son los problemas, no solamente las poblaciones vulnerables por la condición, sino poblaciones vulnerables por pobreza que se encuentran en las regiones del interior del país, ¿no? Y entonces ahí hay que pensar en una serie de medidas a futuro y cosas como más, digamos, a largo plazo también. Por ejemplo, el día de ayer nosotros en la Comisión de Inclusión Social hemos tenido que aprobar dos medidas que me parecen muy importantes y que responden también a la situación ¿Cuáles son? actual que estamos viviendo. La primera tiene que ver con el tema de los adultos mayores, que es la población más golpeada con esta pandemia. Entonces, muchos adultos mayores ahora no solamente están afectados en su salud, sino que no pueden cubrir esa salud con el tema de las pensiones, etcétera. Y muchos de ellos, por ejemplo, están en una situación muy precaria porque no se les ha reconocido, por ejemplo, jubilación, etcétera, y están en juicios. Nosotros ayer hemos aprobado un dictamen por el cual estamos nosotros generando la obligación de que los procesos judiciales que son de adultos mayores, de cualquier adulto mayor referidos a temas de pensiones, de salud, de sistema previsional, sean priorizados para que los adultos mayores no se mueran esperando que les resuelvan este tema y que les llegue sus derechos como corresponde con la celeridad posible. Eso es un paso antes de lo que se pretende hacer con la Comisión de Reforma del Sistema de Pensiones. Sí, ese es un paso anterior porque creo que ahora van a venir muchos procesos también en relación a eso y eso es muy importante que los adultos mayores ahora si quieren ejercer su derecho por lo menos sepan que van a tener una preferencia en el universo de procesos judiciales que hay en el sistema de justicia para que sean resueltos, ¿no? ¿Y cuál es la segunda? ¿Y cuál es la segunda, congresista? La segunda referida justamente al tema de las personas con discapacidad visual. Miren, en este momento la dinámica se ha vuelto justamente una dinámica virtual, ¿no? La gente ya no se va a trabajar, la gente ya no tiene que irse a estudiar. Ahora tenemos que hacerlo obligadamente de manera virtual y creo que en los próximos meses y años se va a priorizar eso. Las personas con discapacidad visual tienen una limitante, que ellos pueden acceder a material de estudio, material bibliográfico, etcétera, pero solo en un solo formato.
el braille. Entonces, esto es una limitación, porque ahora empiezan a salir una serie de formatos, los audiolibros, por ejemplo, ¿no? Sí. Donde la gente puede acceder y sin dificultad poder, de alguna manera, acceder a este tipo de material. La ley no estaba hecha para eso. Ayer hemos aprobado un dictamen para ampliar el tipo de formatos virtuales sobre los que las personas con discapacidad visual, tienen ahora la posibilidad de acceder. Eso sin que se les pueda poner el tema de derechos de autor, porque eso tendría que ser exonerado. Claro. Y justamente eso yo creo que va a facilitar, va a beneficiar a muchísimas personas con ese tipo de discapacidad en este escenario de pandemia, para que puedan educarse, para que puedan trabajar, para poder hacer una serie de labores en medio de este nuevo escenario, ¿no? Y yo le pido, congresista, me voy a ir a un tema que está en agenda ya para el pleno de este viernes y que pueda decírnoslo en breve, porque es el tema precisamente de la especulación con el tema de los alimentos. Hay mucha población que queda mucho más vulnerable por no tener el acceso a los mismos por el precio en este momento de la emergencia. ¿Cuál es la postura desde su bancada o su postura a tratarse este día viernes? Bueno, mi bancada está apoyando y justamente ha presionado un poco para que esta moción entre de manera inmediata, porque lo que estamos viendo es que en medio de este desastre que vivimos, efectivamente se están produciendo procesos de especulación, de aumento de precios, etcétera, y eso rápidamente hay que regularlo. O sea, las personas vulnerables todavía se vuelven aún más endebles cuando hay este tipo de prácticas que atentan contra un tema fundamental, su vida, su derecho a la alimentación, ¿no? En este momento no podemos permitir ese tipo de situaciones y creo que esto sí es una cosa positiva que el Congreso ha priorizado y espero que este viernes se apruebe. Vamos a estar a la expectativa de lo que va a representar este pleno el día viernes. Congresista Vázquez, agradecerle por haber estado esta noche con nosotros en Debate Democrático. Muchísimas gracias. Bien. Buenas noches. Ahí estaba entonces la congresista Mirta Vázquez, quien preside la Comisión de Inclusión Social y Personas con Discapacidad.